Bienvenidos a otro episodio con Pa' Dentro en la segunda temporada. Hoy tenemos un artista ecuatoriano power, súper reconocido a nivel mundial y sobre todo me encanta conversar con él porque es un tipo hiper profundo que indaga en temas que generalmente no son vistos en el mundo del arte como los típicos. Hablamos de si el arte se debe educar o no. Hablamos de temas de política, de cuál fue su evolución en esta política, viniendo de un pueblo pequeño, después terminando en exposiciones tan grandes por allá. Hablamos de lo que ha sido su proceso con la espiritualidad, de haber sido ateo y todas las preguntas que tuvo, hasta esta experiencia de lo que es lo divino y eso, y también de sus obras. Tienes que escuchar este episodio. Si eres un ser creativo, que todos lo somos, y te estás permitiendo ser creativo, ven, escucha este episodio porque realmente te va a inspirar. A mí me encanta, este es un hombre que afuera de la cámara también me encanta conversar porque hay como indagar a tantos niveles y es fascinante. Así que ven, escúchale a Óscar Santillán aquí, hoy en Pa' Dentro, y gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Óscar, a Pa' Dentro, a este espacio hermoso que co-creó tu pareja. Y bueno, estoy súper agradecida de que me des un espacio para conversar contigo. Cuando primero escuché que Majo estaba contigo, me dio un montón de curiosidad. Entonces me metí así como a y yo como, decía, ¿por qué le conozco a este man? ¿De dónde vendrá? ¿Qué es esta historia? ¿Cuál es esta historia? Y claro, leía como los diferentes títulos y todas las cosas que son y que eres y que el mundo te ve. Y también he tenido la chance de conocer como una parte un poquito más humana tuya. No sé cómo decirle, porque tú trabajas mucho con el posthumanismo y toda la vaina. Y yo digo, como este es del inhumanismo al que quisiera ver si podemos indagar un poquito hoy y conocer. Entonces, yo siempre comienzo con una pregunta y me gustaría saber si serías un animal. ¿Qué animal serías y por qué? Sabes que a mí me gustan mucho las patas de los animales. Wow. Y de hecho, como que tengo muchos dibujos y eso, donde dibujo patas de animales. Y las patas favoritas que tengo son las patas de los gansos. Y después pienso que los gansos tienen una cualidad bastante interesante, y es que son animales que físicamente no son muy impresionantes, ¿no? Si los comparas, no sé, con animales con los que nos solemos sentir intimidados. Pero los gansos luego tienen esta cosa como que pueden ser muy violentos, muy protectores de lo que ellos consideran es su integridad y la de su familia. Son así muy de eso. Y al mismo tiempo son animales muy paradójicos, porque son animales que podrían ser libres y a veces son libres, pero a menudo se dejan domesticar también. Entonces viven como en esta ambigüedad entre lo salvaje y la domesticación. Y quizás sea esa ambigüedad y la belleza y la extrañeza de las patas de los gansos, que son medias reptilianas también. Como ese elemento que me hace pensar en un animal que quizás culturalmente no ocupa no tiene un estatus muy que signifique mucho, ¿no? Pero es chévere también pensar en esos elementos alrededor nuestros que los reconocemos, pero al mismo tiempo como que los pasamos por alto. Siento que hay mucho de valor en la vida, precisamente en mapear esas cosas que no vemos. O sea, como ser más consciente y de repente, no sé, mira, por ejemplo, tengo este concepto de antimundo que vengo trabajando hace muchos años, ¿no? Y el concepto precisamente se basa en esta noción de que, bueno, primero suena como raro. ¿Cómo así que antimundo? ¿Qué quiere decir eso? Sí, ¿anti qué? O sea, exacto, suena como un ponquero rebelde, no sé, etc. Y la idea es que el mundo y el planeta son cosas diferentes. Entonces, el mundo son todas esas construcciones
culturales, sociales, científicas, religiosas que hemos hecho del planeta y que nos permiten como pensar en categorías. Pero en realidad la realidad planetaria es infinita. O sea, podríamos tomar algo que vemos todos los días como una nube y el comportamiento de una nube nada más, ¿no? O sea, buena suerte usando algoritmos para tratar de predecir el comportamiento de una nube. Entonces, como que la vida misma se resiste a la categorización. Y es... sí, o sea, te mencionaba esto porque si uno mira más atentamente al planeta y no al mundo, como esas categorías que nos permiten andar como en piloto automático todo el tiempo, ¿no? Y que nos hacen funcionales, también hay una razón por la cual están allí. Claro. Pero luego si ves, ok, por fuera de estas categorías con las que nos manejamos, en la infinita complejidad del universo en el que vivimos, ¿qué otras cosas están sucediendo y que yo no me estoy percatando? Claro, que es la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Me da curiosidad, tú dijiste que una de las cualidades de este ganso es que es paradójico, que puede vivir en la libertad y también no. ¿Cómo esto se relaciona contigo y en tu vida? Bueno, justamente he vivido yo por muchos años en la paradoja de tener que viajar mucho por mi trabajo. Como artista visual llevo unos 17 años más o menos moviéndome de un lugar a otro y te soy sincero, también creo que en los últimos 5 o 6 años, sobre todo desde la pandemia, con un anhelo de encontrar casa, de encontrar hogar. Porque incluso he tenido años en los que me ha tocado vivir de nómada y me doy cuenta que ese nomadismo ya no me funciona. De hecho, se me hace muy incómodo. Entonces ya sabes, lo que desde afuera, desde la foto del Instagram, alguien puede decir, mira, qué genial que esta persona va aquí o allá. Pero realmente yo me muevo mucho como en esa tensión. Pero siento también que es una tensión productiva, porque son anhelos que uno tiene, pero ya sabes que aquello que anhelamos en cuanto se cumple solamente genera una nueva disatisfacción. ¿Y crees que eso vaya a pasar necesariamente con este tema del hogar? Porque es interesante, como artista visual, yo siempre pienso que el arte está en the edge, como en el filo, ¿no? O sea, justo cuando estás como ¿cómo se dice edge? No es solo al filo. El borde, ¿no? Es como al borde, pero como del abismo, ¿no? Estás así constante, que quiere decir para mí una manera de estar como al borde de la incomodidad. Entonces, yo pensaría que el estar de nómada te permite tener un montón de inputs para poder crear. Y tengo no sé, estoy alucinando de que tal vez tener ese hogar o esa casa o esa cosa estable podría estancar eso. ¿Es algo que te pasa una vez por la cabeza o nada que ver? Nada que ver, pero voy a decirte por qué sí. Porque yo no sé realmente cuánto de input uno necesita para sentirse motivado. Y sí está chévere, obviamente, salir, encontrarse con nuevas personas, con nuevas vivencias, nuevas experiencias. Como artista pienso con nuevos materiales, con nuevas ideas con las cuales confrontarme. Y todo eso es importante, sin duda. Pero al mismo tiempo depende de la persona, pero yo sí necesito como la estabilidad necesaria para fantasear. O sea, para mí la fantasía no necesariamente, o aquello que soy capaz de imaginar, no necesariamente emerge de estar metido en un contexto donde hay 1000 inputs, sino más bien como de poder bajar la revolución de todo. Qué hermoso. Y dejar que estas cosas que de otra manera, si estuviera sobreexpuesto a inputs, no pudiera realmente sumergirme para encontrar preguntas, ideas, intuiciones con las cuales para digerirme, sí, para digerir lo que uno vive. Y luego, sí, yo siento que para
poder imaginar, uno necesita espacio mental, ¿sabes? Espacio también, sí, como que físico incluso, ¿no? Por eso, claro. como artista, tener un estudio es tan importante, porque incluso para aquellas artistas, sí, que quizás tienen, por ejemplo, una forma más conceptual, digamos, de trabajar, menos material. Incluso en esos casos, a menudo son artistas que necesitan un estudio, ¿no? Un lugar donde tú puedas entrar, cerrar la puerta y poder sumergirte. ¿Cómo comenzó el camino de acercarte al arte y eventualmente convertirte en un artista para ti? Empezó, yo te diría que con cierta soledad cuando era niño. Más o menos, a ver, yo nací y me crié, viví hasta los 17 años en una ciudad pequeña de la costa ecuatoriana que se llama Milagro. Y entonces a los 8 años mi papá tuvo que salir, dejar su trabajo. Él trabajaba en el ingenio azucarero. Y nos tuvimos que mudar a una casa que mis papás construyeron en medio de todo este cambio familiar y profesional de la familia. Y esta casa estaba construida como en las afueras de la ciudad. Y la única vía de conexión con la ciudad era una carretera de 2 carriles, súper, hiper, mega transitada, con muchos camiones y eso. Y digamos, la libertad que yo había tenido antes, cuando vivía dentro de la ciudad, de simplemente abrir la puerta, salir, ya no estaba. Y entonces empecé a pasar bastante tiempo solo. ¿Eras hijo único? No, tenía mis 2 hermanos, y yo soy hijo menor. Pero mis hermanos, claro, ellos ya eran más adolescentes, estaban en su onda, en otra cosa. Y entonces, en esa soledad fue pero, ojo, porque también la palabra soledad a veces puede sonar muy dura. Y para mí fue simplemente algo que sucedió. Yo francamente en ese momento no lo juzgué, ni siquiera lo identifiqué, ni siquiera a un nivel básico. Pero fue a partir de eso que me puse a dibujar. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que hacía, porque yo salía, teníamos un patio bien grande, y era hacer unas ciudades para hormigas. Entonces yo hacía unos dibujos de estas ciudades para hormigas y luego salía al patio y con el lodo, con la tierra, hacer estas ciudades para hormigas. Sin cachar mucho, ¿no? Porque en mi mente pues había que hacer un departamento independiente para cada hormiga, ¿no? Claro. Que por supuesto no funcionaba, por mucho que yo les insistiera que se quedaran allí. Pero, ¿sabes qué? Como que de forma muy intuitiva encontré esa herramienta con la cual conectar la soledad y la imaginación. Y de hecho, esa relación entre soledad e imaginación ha sido bien importante en mi vida, ¿no? Claro, porque justamente se habla de esto, de que un niño que está sobreestimulado con un montón de cosas y eso, pierde una cosa que es el espacio para estar, solo estar. Y en el espacio de estar lo que comienza a volar es la capacidad de crear o imaginación. Entonces, como no hay, entonces, ¿qué se puede hacer? Y es una invocación a una creatividad. Entonces, por eso a mí cuando tú dices soledad, me parece súper saludable. Yo a mis hijos busco darles mucha soledad, sobre todo ahora, el que ya tiene 5 años, que estamos en un mundo de tanta estimulación. O sea, en mi casa no hay pantallas, hay una vez a la semana que vemos una película como familia, pero sobre todo porque quiero que te aburras. Intencionalmente, para ver qué puede salir de ahí. Y claro, y ahorita cuando te estoy escuchando, viendo que de este espacio de soledad comenzó a volar un poquito la imaginación. Y entonces desde ahí comenzó a evolucionar esto en lo que después se comenzó a crear algo un poco más formal, ¿o cómo fue desde el segundo paso? O sea, pasaste de niño a... Sí, luego, bueno, a ver, yo continuaba con mis fantasías y esas cosas. Además, sabes que una nota antes de continuar,
es que la palabra fantasía me gusta mucho porque suena muy ingenua. Y siento que hay muchas palabras que hay que rescatarlas en el lenguaje porque se han vuelto como palabras malditas. Por ejemplo, la palabra eficiencia. La palabra eficiencia es otra palabra maldita. ¿Por qué? Porque es una palabra que únicamente funciona en un contexto, digamos, empresarial, de pura productividad, ¿no es cierto? Entonces, cuando a la gente tú le hablas de eficiencia, es una cosa que suena casi... Si tienes así un gramo de conciencia crítica, te suena oprobiosa, o sea, ¿no? Pero luego, esta misma palabra uno la puede usar, por ejemplo, para describir un haiku. ¿No? Hay Qué bonito. ¿no? este formato bellísimo, diminuto, de los poemas japoneses clásicos escritos en 3 líneas. Y son poemas de una eficiencia poética impresionante. Impecable, claro. ¿no? Con las 5 sílabas, 7 sílabas, 5, o sea, es exacto el ritmo en el que tiene que tener. Total. Y entonces hay esa cosa, pero me mencionabas... Fantasía. Sí, justamente sobre el tema de cómo pasaba de esta soledad de imaginación a convertirme en un artista profesional, ¿no? Y aquí viene otro elemento que yo creo que también es bien importante en la crianza de uno, a qué uno está expuesto como niño, luego como adolescente, y es que necesitamos role models positivos, ¿no? Y uno de esos roles con los que me encontré en mi vida fue un pintor cuencano, su nombre es Jorge Mogrovejo, y Jorge fue mi padrino. Entonces, él es hasta el día de hoy uno de los, junto con su esposa Alicia, son de los mejores amigos de mis papás, somos como familia. Y Jorge es este pintor y él había estudiado en Bélgica. Entonces... claro, una exposición gigante tener alguien así. Sí, y entonces yo recuerdo a los... yo la verdad es que no había tenido mucho recorrido en el mundo, ni como niño, ni como adolescente. Digamos, en el sentido cosmopolita. En el sentido humano, yo estuve expuesto a las mejores cosas del mundo, a las cosas más sencillas, que vendrían a ser, si las puedo resumir así en algo específico, ir de vacaciones a la finca de mi abuelo en la montaña con mis primos y no había ni electricidad. ¡Wow! Sí. Sí, o sea, sí, me imagino lo que te da eso. Sí. Y entonces, con ese bagaje, digamos, y aunque yo no había salido del país, ni mucho menos, y creo que te contaba antes, vengo de un contexto de una familia maravillosa, trabajadora, donde, sí, bueno, en fin, o sea, yo fui a una escuela, colegio fiscal, en una ciudad pequeña, etc. Pero luego, con mi padrino, por ejemplo, yo recuerdo a los 16 años por ahí, él me mostró unos libros de pintores surrealistas. Y yo creo que como adolescente, cuando te muestran el surrealismo, es como una puerta de entrada, decir, wow, esto es increíble, ¿no? No puedes creer que imágenes llenas de una imaginación tan radical puedan existir. Y entonces yo en ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Wow. Y de a poco fui conectando con eso que yo ya era y con ciertos elementos que estaban ahí, pero que obviamente tú esas cosas no las puedes saber previamente, ¿no? Si no son se conectan cosas... los puntos viendo atrás. Correcto, sí, es en la práctica, porque que te descubres, ¿no? Y aquí viene otra cosa que para mí ha sido importante como artista, y es que hacer es más difícil que pensar. Y realmente lo difícil es hacer, no es pensar. Ejecutar la idea, me dices cuendo dices hacer. ¿Qué quieres decir hacer? Bueno, yo soy enemigo, aquí aunque te hablaba de rescatar ideas, soy enemigo también de ciertas palabras, de rescatar palabras antes.
Soy enemigo de la palabra ejecutar. Enemigo, wow. Así, Tiene pero mucho sí, poder esa palabra. decididamente. No, ¿Y por qué? esto se debe a que, mira, en nuestra mente cartesiana tenemos esta división clara entre pensar y hacer. Entonces, supuestamente, la mente guía al cuerpo. Y aún en el caso de quienes tienen esta crítica muy incorporada, y me incluyo allí, en el día a día casi que esa división se hace muy difícil de quitársela de encima. Es como la distinción entre naturaleza y sociedad. Son estas bipolaridades que son históricamente construidas y que por la elegancia que tienen para dividir el mundo de una forma tan precisa, son tan convenientes que luego se nos quedan pegadas. Y entonces algo que sucede con la palabra ejecutar es que, al menos en el contexto artístico, es que presupone que yo como artista ya pude concebir previamente aquella idea platónica. Estoy exagerando un poco. Sí, no, pero me gusta. Pero esta idea platónica, que luego simplemente tengo que ponerles a mis manos a ejecutar esto que ya mi mente, entre comillas, brillante, ya pensó. Yo como artista funcionaba un poco de esa manera. Creías que era una visión que venía y que estaba ahí ya toda claramente. Me gusta eso, no había un proceso de eso. Porque sabes que también pasa que luego es interesante considerar qué es lo que significa una idea. Y para mí, muchos años atrás, tener una idea significaba imaginar precisamente el punto de llegada. Entonces yo en esa época ejecutaba, porque ya tenía la visión final de aquello que había que hacer y tenía simplemente que abocarme a ejecutar eso, a cumplirlo. Pero luego, como artista, esa es una gran forma de secarte el alma. Absolutamente. Porque básicamente el proceso de hacer es un proceso casi de ansiedad por llegar a cumplir esa imagen predeterminada. Claro, una expectativa a cumplir. Es un tipo de identidad a la que hay que aferrarse para poder llegar a esta cosa, mientras está en la curiosidad, en la apertura, sobre todo en el proceso de descubrimiento, que eso yo supondría que es el camino del arte, es un proceso de descubrirte a ti y de conocerte, y que se va plasmando en maneras que te sorprenden, que eso sería lo poderoso. Pero hay una parte que quiero recatar lo que acabas de decir, y es que claro, que la mentalidad en su mayoría cartesiana a nivel social es que creemos que la mente guía al cuerpo. Pero yo creo que eso solo pasa a cierto nivel de conciencia. Porque cuando trabajas en conocerte, en autoconocerte, comienzas a adentrarte en diferentes aspectos y niveles de lo que es tu mente-cuerpo. Y cuál es la verdadera conexión. Y qué es el que está guiando el uno al otro. Entonces, para mí me sorprende un poco que se podría quedar solo en ese plano. En cambio, para mí ahora me encuentro mucho más a menudo en un lugar de curiosidad de mi mente, en tratar de poner en palabras o tratar de poner en imágenes, en dibujos, en conceptos que puedo comprender lo que mi cuerpo ya experimentó. Que es a través de una sensación, generalmente. Y eso creo que es algo que, bueno, tú has hablado en muchas entrevistas con gente, pero que es algo que yo creo que el artista, de alguna manera, lo transfiere en su trabajo, que es lo que los sentidos puedan recibir, puedan percibir a diferentes niveles. O sea, qué olor eso, y cómo eso puede devolverse de alguna manera poco traducida, que para mí eso sería un proceso mental. No la otra manera al revés. No sé si te suena o no un poco lo que estoy diciendo. Sí, sabes que, bueno, y en ese sentido quizás soy muy básico, ¿no? Una de las cosas que yo hago a menudo es como chequear o sea, como a nivel consciente, tratar de identificar algo que ya he estado experimentando, sobre todo en mi estómago y en mi respiración. Entonces me doy cuenta como que ahí, como que estas partes de mi cuerpo sostienen como el estado verdadero de cómo me estoy sintiendo. Pero como que la mente a nivel consciente inevitablemente siempre llega tarde.
No solamente es después de un Claro, rato. es mucho más joven que el desarrollo del cuerpo. O sea, la mente tiene pocos años en cuanto a evolución comparado con lo que es el cuerpo. Es más, sobre todo la mente como la conocemos con el eh, prefrontal cortex, Sí. que no sé cómo decir en español, se me fue, pero esta parte que puedo traducir, es decir, de usar lenguaje para entender, es muy joven comparada con todo lo que fue la biología y evolución de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo no va a llegar tarde si no es como que, ok, es un guagua que recién está como madurando a esto? Literalmente, sí. Oye, un dato más que quería mencionar Por de lo que favor. veníamos conversando es, bueno, si es que uno dice, ok, yo no quiero tener esta división entre pensar y hacer, entonces, ¿cómo hago? Y ¿Cómo hago? Si no puedo hacer y empezar. claro, o sea, a nivel creativo, yo creo que ahí hay una cosa bien interesante y hay una historia que yo la he contado en algunas ocasiones, pero la menciono brevemente, porque es una a la que siempre, o sea, es una historia en la que pienso casi todos los días, y es esta. Años atrás, muchos años atrás, me había ganado una beca para hacer una maestría en Estados Unidos, así es como salí del Ecuador originalmente. Y, y- y había esta profesora que yo admiro absolutamente, Elizabeth King. Y ella vino a mi estudio un día a hacer un estudio visit, ¿no? Que es este formato que es común en el mundo del arte, donde una persona, un artista o un amigo, un poeta, no sé, la persona que tú quieras invitar a tu estudio y tienes una conversación sobre tu trabajo y tienes como feedback. Entonces vino ella a mi estudio y en esa época yo todavía estaba en este proceso de pensar, imaginar estos proyectos ya finalizados y luego tenía que ejecutarlos. Entonces yo había puesto en una mesa muchos de estos papeles, de estos drafts, de estos bocetos que yo tenía de ideas. Bueno, ya de proyectos a ser ejecutados. O sea, en el sentido normativo, yo trabajaba en la misma manera en la que uno se imagina que, por ejemplo, un arquitecto trabaja, ¿no? Donde tienes que imaginar, diseñar, planificar, y es únicamente luego de que todas las variables han sido aprobadas que procedes a construir el edificio. Pero en mi caso yo me había autoimpuesto, sin darme cuenta, una dinámica similar en mi escala diminuta. Y vino esta profe, entonces yo le estaba contando, sí, quiero hacer esto. Y ella me detiene un momento y me dice, Oscar, you should let your work be smarter than you are. Wow. ¿No? Que es, tú debes permitir que tu trabajo sea más inteligente que tú. O que tu práctica artística sea más inteligente que tú. Ya te imaginas así el golpe al Claro, ego o sea, bajísimo, así, y le pedí una explicación y como toda gran profesora, toda gran maestra, se negó a dármela. Y entonces, pero ya me quedó ese bicho en la cabeza, claro. ¿no? Y una vez que ya pude, digamos, separar un poquito por lo menos a mi ego herido de todo esto y empezar a reentender cómo hacer mi práctica, ahí precisamente me di cuenta que para mí una idea ya no debía ser el punto de llegada, sino el punto de partida. Entonces para mí hoy en día una idea significa encontrar algo, que es lo que tú escribías hace un momento, algo sobre lo que tengo curiosidad. Y no debo tener demasiada ansiedad en el proceso. Claro. Debo meterme a eso, experimentar, investigar, preguntar, conversar, y dejar que la idea se vaya formando. Y entonces la idea final de un proceso que tiene tantas iteraciones es algo que tú no pudiste haber imaginado cuando empezaste. Absoluto. Es que sobre todo que mientras te escucho veo que también es un proceso como que refleja una madurez interior para poder llegar a permitir que una idea, como se dice en inglés, unfolds, como que se vaya abriendo como una flor en lo que vaya a ser. Porque creo que cuando venimos al arte, y eso es mi opinión sobre muchos artistas, es que termina siendo una identidad. Entonces creemos que tus obras son un relato de quién eres.
Y yo me acuerdo que tuve un profesor de poesía brillante que me decía, tu obra es tan como tú, al igual que tu popó. Y yo en ese entonces le quedaba viendo como que, o sea, no, esto tiene sentido, esto es ¿sabes lo que estoy reflejando? Me decía, es igual que popó. Y me ayudó como a ir despegándome de la identidad que yo tenía de salvar a este popó, a este poema, a este lo que sea, porque ahí venía algo que yo creía era lo más de alta inteligencia que podía tener. Y tú mencionaste esto, que ella te dice así como, tu obra tiene que ser más inteligente que tú. Y me da curiosidad, ¿qué has aprendido de la inteligencia? ¿Qué significa la inteligencia para ti? Y cómo esta ha ido evolucionando tu concepción frente a la inteligencia con los años. Es interesante. Mencionar la palabra inteligencia hoy en día casi inmediatamente lo hace pensar a uno en inteligencia artificial, ¿no? No vamos todavía allá, pero sí vamos a llegar. Sí, bueno, quedémonos por ahora en todo caso en el tema de la inteligencia biológica y podríamos hablar también de la inteligencia planetaria, ¿no? Okay. A nivel de inteligencia biológica, yo sí, sabes que yo sí soy un ente muy cerebral y entonces batallo mucho con eso. Tengo una fascinación por las ideas y que está todo bien, claro. Pero luego, si no incorporas otras dinámicas en tu vida, el riesgo es que te quedes atrapado en tu cabeza y eso es un camino al infierno. ¿Por qué? Bueno, siento que quedarse atrapado en la cabeza de uno, quedarse atrapado, por ejemplo, en la racionalidad excesiva a la cual eso conlleva, se parece mucho como a estados mentales poco saludables. Si no creas como un balance con otras dinámicas afectivas en tu vida o físicas también. Entonces, sí siento que, bueno, hablábamos hace un momento, por ejemplo, de la palabra fantasía, ¿no? Y es interesante que hay una palabra muy similar a esa, que es la palabra soñar, al menos en el imaginario, ¿no? Aunque no representan exactamente lo mismo, pero es bien interesante cómo en el lenguaje hay una descripción del sueño que no se compadece con la realidad. O sea, en el uso normal de la palabra soñar, sí, esto implica casi, la usamos como un adjetivo de idílico, ¿no? Esto es como un sueño. Pero yo no sé cómo sea para ti, Valentina, Los sueños no son pero para mí la mayoría de mis sueños no son lugares en los que yo quiero quedarme, ¿no? Son experiencias que estuvieron bien vivirlas y qué alivio salir de ellas, ¿no? Comparto. Sí, y entonces siento que con la racionalidad, con el vivir excesivamente dentro de la mente, uno puede quedarse como precisamente un estado como de sueño, precisamente un estado del que lo mejor sería poder salirte para aprender también de eso, pero vives atrapado allí. Claro. Y es difícil darse cuenta también que estás atrapado ahí. Y luego no sé si te metes a sobreanalizar las cosas, que por ejemplo es un estado muy común de la mente, buena suerte, ¿no? Quizás de manera más precisa a eso que quizás me refería cuando te decía que vivir excesivamente en la mente puede ser un camino al infierno, y es el exceso de análisis. Y el exceso de análisis solamente puede llevarte a conclusiones innecesariamente falaces y opresivas. Porque al final del día, la mayor parte de las cosas que nos pasan no se compadecen con el nivel de análisis que podemos hacer de las mismas. No, la mayor parte de las cosas, me parece a mí, pasan porque así pasaron. Claro, es un misterio. Y esa es la pobreza, o sea, la frase, ¿no? Exceso de análisis es parálisis. Porque, de alguna manera, lo que te impide estar en esta constante racionalización de todo, no sé si es esta palabra, pero por ahí va, es que
nos impide abrirnos al misterio de lo que no se puede entender, de lo que no se puede medir, de lo que no se puede tal vez explicar. Y eso es una de las cosas que mientras la evolución de la ciencia sigue pasando y va tomando más raíces en nuestra cultura, nos deja con un poquito con esta pobreza, es decir, algo no es real porque no se puede medir. ¿Es o no es? Y esta es la parte donde la racionalidad no puede sobrepasar la experiencia, porque es muy difícil medir la experiencia de algo como, o sea, tal vez hay la parte química de un orgasmo y algo así, pero de una experiencia de curiosidad, de una experiencia de sentirte abundante o conectado o uno, lo que sea. O sea, tal vez se puede medir la frecuencia de estas cosas, pero eso es pobre comparado con todo lo que es la experiencia. Y eso es lo que me parece que pasa con las personas que se quedan mucho en la racionalidad, que también es el caparazón más seguro que ofrece la sociedad. Claro. La intelectualización de todo desde la academia es un lugar de seguridad. ¿Por qué? Porque te da poder, porque te da la capacidad de hablar, de manejar el cuarto, de todas estas cosas. Esta inteligencia es un como Dios que tenemos por ahí escondido. Y en mi familia, esto era, o sea, ser inteligente era como crucial. Y yo era tan el opuesto. O sea, yo era una melcocha de caramelo, de sentir todo, le tenía así como a la vida tan esto, que tuve la suerte de poder escaparme de tanta racionalidad para comenzar a vivir un poquito más en profundidad, en todo lo que es. Porque la inteligencia solo tiene también cierta capacidad de comprender la vida. Y me da chiste porque tú dices que eres muy racional, y sin embargo en tu obra yo veo que traduces mucho lo que son los sentidos y como tu experiencia de ver, de sentir y de esa percepción, cómo esta se manifiesta en tu obra. Me da curiosidad un poco si tú ves algo así en tu camino y cómo esto se está reflejando en el arte para ti. Es curioso porque precisamente como mencionas, yo sí siento que mi práctica artística sí es una forma de salirme de mi cabeza, aunque obviamente mis procesos conceptuales, mentales participan de forma vital, obviamente, de mi práctica. Pero te decía eso y conectaba un poco también con esto que te contaba de cuando era niño y de repente en ese momento la imaginación se convertía en una herramienta con la cual interactuar, yo no diría que lidiar con la soledad, pero como que interactuar con la soledad de una manera que yo me podía sentir más vivo en lugar de más solo. Qué bonito. Y respecto a la práctica artística, ¿sabes qué? El tema es que hay una pregunta ahí que yo creo que es fundamental, es ¿qué es lo que hace que una obra de arte sea eventualmente una gran obra de arte? Y ahí sí entramos al territorio del misterio, porque si no fuese así, los críticos de arte, los filósofos, los matemáticos podrían hacer las obras de arte más brillantes, pero ese no es el caso. Y aquí entra una pregunta que tiene que ver, o más bien la intersección entre misterio y poder. O sea, que si tú como artista logras acceder a una pizca de misterio, ahí está la partícula de poder con la que vas a hacer algo. O sea, es esta cosa como preciosa que en iteraciones va a irse puliendo, va a irse transformando, va a irse mutando hasta poder llegar a algo que no lo puedas explicar. O sea, puedes hablar de ello, pero no lo puedes explicar, ¿no? De hecho, uno de los problemas a menudo que sucede en las escuelas de arte es un exceso de racionalidad. Y es un tanto penoso, ¿sabes? O sea, yo, dando clases, converso a menudo con estudiantes jóvenes y los siento como tan autodomesticados. ¿Por qué? Porque sucede que hay muchos profesores
que les piden explicaciones sobre por qué hiciste esto, Claro, por qué hiciste lo de acá y por qué Sí. lo de acá. Así es. Y o sea, lo peor que puede haber en el proceso creativo es que tú tengas que justificar cada una de las decisiones Absoluto. que tomaste, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que suelo recomendarles a ellos es, tú no tienes por qué saber por qué tomaste cada una de las decisiones que tomaste, pero sí tienes que saber qué es lo que te guía, o sea, como que sobre qué suelo estás pisando. Oh, claro, qué Y, lindo. o sea, Como el hilo conductor que está... exacto, pero no ni siquiera el de cada obra, sino el de qué es lo que a ti te motiva a De lo hacer que eso te que mueve. haces. Así Sí. es, qué O sea, bonito. que puedas tú establecer algo tan básico, pero que es tan difícil, que es la relación entre quién eres y lo que haces. Es que eso es el arte. Es que eso es el arte. O sea, la explicación de esta cosa en el medio. De este ser humano, de este ser viviente con lo que está viviendo y aquí en el medio nos está expresando, enseñando, guiando, o sea, la palabra que yo no tengo, de lo que puede interpretar. Por eso a mí me da tanta curiosidad, ¿por qué existen las escuelas de arte? ¿Se puede enseñar el arte? A ver, esa es una discusión filosófica que ha atravesado la educación artística desde siempre. Y hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Mira, quizás una forma de acercarnos con la que yo puedo acercarme a esa pregunta es que primero como pensando ¿qué es el arte, ¿no? Y el arte puede ser una de estas tres cosas. Y a veces es las tres cosas o dos de ellas al mismo tiempo, ¿no? Pero el arte es una expresión simbólica. Eso lo entendemos desde la psicología, desde la historia del arte se entiende eso. La segunda viene a ser que el arte es un comportamiento. O sea que el arte es algo que existe en la biología, que no es algo que los seres humanos vinimos y de forma arbitraria la inventamos, sino que es parte de nuestra constitución genética y que además lo vemos en otros animales, que también toman decisiones estéticas. Por ejemplo, y ya voy a continuar, pero Sí. es que este tema es bien interesante cuando uno piensa el arte como comportamiento. Y es que hay estos, no recuerdo ahora el tipo de pájaro, pero hay un tipo de pájaro en las Galápagos que ha sido muy estudiado por los científicos de la estación Charles Darwin, etc. Y que una de las cosas que estos pájaros suelen hacer es que el macho, cuando la hembra está anidando, el macho le trae regalos. Y es interesante, porque estos regalos no son regalos prácticos, no son cosas que la hembra puede, por ejemplo, comerse. Entonces traen, por ejemplo, cuestiones como de brillantes, como plásticos, metales, cosas así, ¿no? Decorativas, o sea... Sí, exacto, que viene a ser, en nuestras palabras, que probablemente son inapropiadas, pero podríamos llamarlas así, como decorativas. Y qué sé yo, hay otros pájaros también estudiados en las Galápagos que inventan juegos. O danzas, o sea, los pájaros que hacen, me acuerdo que había ese programa que veíamos, me dijo, que eran 3 o 4 pajaritos que le ayudaban a uno que iba a ser el que le cubría a la hembra a hacer su danza. Entonces era una coreografía de estos 4 pajaritos divina, y después el pajarito ganador lo que sea, iba y se sacaba el premio. Pero es una danza, es un arte, es un comportamiento. Claro, correcto. Que no está solo... Y tú ves en un niño, yo ahorita que tengo un niño de 1 año, lo primero que hace cuando se aprende a parar es bailar al ritmo de la música. O sea, lo primero que cogió fue natural, coger un tambor, sonido, música. O sea, tocar arte, o sea, pintar, ¿no? Era como con los colores, es decir, la expresión de esto. Entonces es como es un comportamiento innato en nuestra biología, si lo alcanzo a entender cuando explicas así. Totalmente, o sea, es parte como de esta sedimentación biológica, ¿no? Y la otra forma de ver el arte es el arte como tecnología, o sea, como una serie de herramientas con las cuales relacionarnos con el mundo. Entonces, hay ciertos elementos de estas tres como vertientes de aquello que el arte es o puede ser, que sí se pueden enseñar. Pero hay otras, hay ciertos elementos de estas vertientes que no se pueden enseñar. O sea, pensando el arte como tecnología, eso definitivamente puede enseñarse. Claro. Yo creo que es vital. Herramientas, total.
porque también, por ejemplo, una cosa que pasa y tiene que ver con algo que conversábamos antes de la relación mente-cuerpo, es que yo creo que un error pedagógico que se comete en las escuelas de arte hoy en día es decirles a los estudiantes que presenten, por ejemplo, bocetos de cosas que quieren hacer y que luego las hagan. Y yo siento que algo que, a ver, eventualmente eso puede funcionar, pero yo creo que algo que funciona mucho mejor es que te enseñen herramientas y que te pongan retos que hacer con esas herramientas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, aprendes carpintería, hay tantas cosas que tú no puedes imaginar que se pueden hacer, a no ser que te pongas, que te metas en la humble, ¿cómo se dice humble? Humildad. En humildad, o sea, en la ruta humilde de aprender un oficio y relacionarte con un material. Relacionarte. ¿Qué? Esa relación es, claro. Sí. Porque entiendo, o sea, puedes aprender la técnica, crucial. Aprender la técnica, la tecnología, las posibilidades. Pero es en la relación con esto que se van a abrir, como tú decías, ese punto de poder en el misterio, que se va a despertar cuando... Es que, Valentina, precisamente en ese sentido, el material te enseña también. Entonces, el material es el material el que te va a decir aquello que se puede, no se puede hacer, y te va a decir que hay cosas que tú no pudiste haber imaginado que el material es capaz de hacer. Y entonces... como en la obra que creaste del desierto. ¿Nos puedes contar un poquito para los que no saben esto? Claro. Bueno, aprovechando, cuento un poquito el proceso de qué va. Todo empieza con una novela de ciencia ficción con la que yo me quedé así hiper fascinado, que se llama Solaris, una novela escrita en la década del 60, publicada, como me hice muy geek de estas cosas, ¿no? Entonces es una novela publicada en 1961 wow. por un escritor polaco, en plena época del socialismo real en Polonia, por lo cual era un escritor bastante detestado por la élite socialista, ¿no? Que consideraba que lo que él hacía no estaba al servicio, pues, de aquello que aquella élite virtuosa había determinado que debía hacerse, ¿no? Y él escribe esta novela. Es que es increíble pensar, este hombre en Polonia en esa época escribe esta novela que en pocas palabras describe un planeta lejano que está completamente cubierto por un océano, y el océano de este planeta es inteligente y, más que ello, es consciente. Wow. Y esta historia, además, Stanislaw Lem fue el nombre de este escritor. Lem, además, te propone una cosa increíble, y es que esa historia está en total contradicción con las historias que siempre escuchamos en History Channel y todo eso de extraterrestres, ¿no? Y es que primero, este extraterrestre no parece un humanoide, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con nosotros. Y segundo, es que el planeta no tiene interés en los seres humanos. Claro, que es el opuesto a lo que nos ven. Exacto, que vienen a recoger, rescatarnos y a decirnos que no seamos malos, todo eso, ¿no? Entonces, y la novela va sobre este vacío que se le abre a estos astronautas que tratan de comunicarse con este océano. Y identifican claramente, por ejemplo, este océano esculpe formas geométricas debajo de su superficie y cosas así. Wow. Y entonces ellos tienen este vacío existencial porque esta naturaleza extraterrestre se niega a comunicarse con ellos. Es como que si hubieran visto la espalda. A un Dios ahí, exacto. Claro, sí. O sea, es un poco lo que le sucede a Moisés, ¿no? Que ve la espalda de Dios, pero no logra conocer, o sea, en esa forma elusiva logra conocer a Dios, pero ya una vez que viste la espalda, quisieras que se te revelara completamente, ¿no? Wow. Y entonces yo con esta novela llegué a Chile, justo tenía una exposición en el año 2017 en una galería allá, y dije, tenía como esta curiosidad de ir al desierto de Atacama. El desierto de Atacama es un ecosistema increíble, ¿no? Es el desierto más antiguo y más seco del planeta.
y que fue parte importante pues, de las civilizaciones andinas, pero ya con otros componentes diferentes a los de este lado de los Andes. Y me fui con esa novela y yo dije, tengo la intuición de que voy a encontrar a Solaris en un desierto, ¿no? Wow. Que es como lo opuesto a esto, Claro. pero quizás sea por el nombre Sol, Solaris, no sé, fui así. Y estando allá, pues de a poco la respuesta comenzó a aparecer y decidí llevarme un montón de arena del desierto. Es un desierto inmenso, así que no hubo ningún daño ecológico relacionado a esto. Y lo primero, la primera parte del proceso consistió, para mi versión de Solaris, consistió en trabajar con un experto derritiendo esta arena, convirtiéndola en vidrio. Y yo decidí que no quería purificar esta arena, quería como que ver qué salía y que ciertos rastros ecológicos se manifiesten de la forma que sea. Entonces el vidrio que sale ahí es un vidrio muy imperfecto, lleno de burbujas y de anomalías, ¿no? Y luego trabajé con otro experto convirtiendo ese vidrio en lentes fotográficos. Wow. Y finalmente volví al desierto a fotografiar el desierto de Atacama con el lente hecho del desierto mismo. Wow. Entonces, las imágenes resultantes, que son como súper difusas, extrañas, son imágenes que literalmente son no la representación, sino son Literal. la evidencia misma de cómo el desierto se mira a sí mismo. Espérate un ratito. Esto hay que dejar que el cuerpo digiera. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Se me ponen lágrimas los ojos cuando escucho esto, porque de alguna manera es como el observador observándose, que para los que estamos en un camino de introspección, ese es el camino. Y ahí está esta imagen, ahí el desierto, literalmente observándose, en la interpretación que nosotros podríamos ver, o sea, sentir, ver, físico, ¿no? Pero eso para mí esa es la conciencia, cuando podríamos... Sabes que además es muy intrigante ir reconociendo de a poco cómo el planeta mismo nos presenta frente a fenómenos cognitivos de lo más diversos. Y hay una idea, pero que no tenemos, a menos, a ver, en el lenguaje occidental, en los paradigmas occidentales, no hay lenguaje siquiera para entender esto. Pero en los Andes existe esto, ¿no? Hay un libro maravilloso de una antropóloga peruana que se llama Marisol de la Cadena, y ella tiene este libro que se llama Seres Tierra. Y ahí te cuenta precisamente ella sobre los Tiracuna, que vienen a ser los seres tierra. Los seres ¿no? tierra, sí. Y es muy fascinante reconocer, bueno, yo esto lo entendí con ella, ¿no? Con ella entendí que, por ejemplo, que era una huaca, porque esa era la palabra huaca, para mí era una palabra que me había encontrado de niño, básicamente para mí era sinónimo de entierro, entierro funerario, sacramental, algo así, pues ancestral. Y luego Marisol de la Cadena, bueno, estos conceptos están relacionados, pero para quedarme en el término tiracuna más específicamente. Pero que era huaca, me quedé con la curiosidad. Sí, lo que pasa es que una huaca es una podría ser entendida, y aquí hago una traducción, porque obviamente estoy, así como Marisol de la Cadena explica que ella como antropóloga está haciendo la traducción de saberes que no son los nativos de ella. Y yo al mismo tiempo ahora estoy haciendo la traducción de la traducción, así que el disclaimer es importante. Pero de lo que logro comprender, una huaca vendría a ser una manifestación de un poder comunitario en el que se encuentran los humanos y los no humanos. ¡Oh, wow! Y wow. Los seres tierra, los tiracuna, vienen a ser una cierta forma de esa manifestación. Y ella explica una cosa que yo me encontré con eso alrededor del proceso de hacer Solaris, porque yo inicialmente cuando empecé a hacer Solaris no había leído esto. Y luego me di cuenta, aquí hay una conexión importantísima que yo ignoraba.
Y ella te explica que para una comunidad en los Andes que reconoce que, por ejemplo, una montaña es un ser tierra, es un tierra cuna, esta montaña es simultáneamente tres cosas. Es un ente ecológico, geológico, se entiende eso de paradigmas occidentales. Esta montaña también viene a ser un lugar sagrado, también eso se entiende desde paradigmas occidentales, donde lo sagrado también tiene un espacio en la vida social. Pero también tiene un tercer componente, y es que esa montaña es capaz de una forma de cognición no humana. O sea, es como que si fuese, metafóricamente, un manantial de subjetividad. Pero esta forma de pensamiento, de inteligencia no humana, no se va a manifestar por medio de palabras. Y entonces yo un poco, la verdad es que en una medida mínima estuve digiriendo este concepto, y unos años atrás, hace un par de años atrás, conversando con un amigo peruano que es un profesor de historia colonial en una universidad en Estados Unidos, estábamos conversando, me había invitado a almorzar en su casa, y él súper, súper lindo, atento, que estaba ahí cocinando, y estábamos conversando, tomándonos una cerveza. Y le digo, oye, ayúdame a comprender esto. Porque no puede ser que una comunidad en los Andes crea esto, o sea, identifique esto y que sea una mera, para ponerlo en paradigmas occidentales, creencia cultural. Y le digo, tiene que haber alguna evidencia de que esto es tal cual. ¿Cuál es la evidencia? Y así poniéndolo en términos racionales, ¿no? Un poco con mi antiguo sombrero de ateo, ¿no? Que lo tuve en mis años de adolescencia, juventud y eso. Y él me dice, es que la evidencia es clara. La evidencia se llama generosidad y reciprocidad. Y le digo, wow. ¿cómo? Y me dice, es que si una comunidad recibe bendiciones de una montaña de diferentes maneras, desde la lluvia hasta cultivos, etc., hay una voluntad de la montaña que se manifiesta a forma de generosidad. Y lo único que está haciendo la comunidad es siendo recíproca y reconociendo esta cualidad de la montaña. ¡Wow! ¡No, poderoso! ¡Wow! ¡Wow! Ahí como de a poquito empecé a digerir esto, conectándolo. Pero imagínate, luego también como artista uno tiene si se da uno la libertad en este camino. El camino del artista es un camino muy humilde, ¿sabes? Porque el camino del artista es el de una cierta irrelevancia social, donde los roles de otros están más específicos, tienen una funcionalidad más clara, y de cierta manera hay una cierta marginalidad allí. Y yo digo, en este camino tan humilde, lo menos que puedo hacer es darme toda la libertad que se me antoje al final del día, y darme las licencias poéticas para aquí hacer conexiones, ¿no?, entre mundos. Y ahí, por ejemplo, yo de a poquito, y luego he podido escribir al respecto, entendí conexiones entre esta novela de ciencia ficción polaca de los 60s con el pensamiento andino. Y ya luego de eso ya me he ido encontrando con un montón de diferentes historias, filosofías, cosmologías, formas de entender el mundo que tienen que ver con reconocer que aquello que solemos considerar específicamente humano no es tal, sino que se manifiesta de formas misteriosas, si así lo queremos, o no verbales, en la vida alrededor nuestra. Wow. Oh, qué bestia, Mereno, gracias por compartir esto. Tengo un par de cositas que quiero rescatar. Una de las cosas que cuando al comienzo mencionaste de lo que era como ente cognitivo, inteligente, yo decía, para tratar de traducir a lo que entiendo es, bueno, pero será que es otra frecuencia, porque ahí puedo comprender que hay como cosas, no sé si decir más ligeras, que no alcanzo a capturar en los aprendizajes que se me han hecho claros. Entonces,
Pero me quedo con esta relación que te dice este amigo peruano sobre generosidad y reciprocidad. O sea, que también habla tan claro de la relación que tenían nuestros ancestros andinos con lo que es, con su naturaleza, que es la naturaleza. Y algo que nosotros lamentablemente nos hemos desconectado y por eso es tan difícil interpretar o hasta invocar esa experiencia en nuestro saber. Es todavía bastante lejano, así que me quedo con esa introspección para navegarla. También me quedo con un poco de curiosidad que me cuentes, porque lo mencionaste así como cuando era ateo, y también hablas mucho del misterio y de estos diferentes caminares que has tenido, de confrontarte con algo que parece, no sé decir más grande que tú, porque eso no es necesariamente es la falta de palabras, pero tal vez decir con algo que no tenía una explicación tan racional, que todavía genera tal vez un poco de dudas y curiosidad dentro de ti. O sea, ¿cómo ha sido esto antes ateo, ahora qué es? Bueno, yo me crié en un hogar que, como muchos hogares en Latinoamérica, transitaron de ser católicos a ser evangélicos. Y entonces mis papás se convirtieron en evangélicos cuando yo tenía unos 7, 8 años. Justo alrededor de ese cambio grande que hubo desde el trabajo. Exacto, sí. Interesante. Coincidió. Y aunque, digamos, esa forma de espiritualidad no es la mía tampoco al día de hoy, cuando veo en retrospectiva todo lo que viví en esa forma de ver la espiritualidad, me siento muy agradecido. Y me siento muy agradecido, y te voy a decir algo súper práctico, por ejemplo, porque como niño leí un montón, porque una de las cosas, por ejemplo, bien interesantes que los evangélicos han hecho en Latinoamérica es no solamente la alfabetización de comunidades muy pobres a menudo, qué bonito. sino también grupos de lectura, de discusión, de comprensión de lectura, ¿no? Porque qué bonito. Parte de la ética protestante es que que no hay burocracia entre tú y Dios. Y entonces que esa relación debe ser una relación directa. Entonces, en la iglesia... Qué importante, ¿no? Sobre todo viniendo del catolicismo. El catolicismo, exacto. Sí, donde tienes todo un aparato burocrático vivo y no vivo, ¿no? Porque también tienes toda una serie de mediadores humanos y también tienes santos y todo eso, que es otra forma de mediación. Y de hecho, voy a salirme un ratito de esto. Por favor. Porque... Aquí tenemos rango, mi querido. Usted llévanos para donde quiera. Es que, ¿sabes qué? Esto que te digo ahora, yo lo fui comprendiendo a poquito, pero sobre todo algo que me sirvió mucho fue un texto que me hicieron leer durante la maestría. Y un profesor un curador, Gregory Volk, buenísimo. Él nos hacía leer un montón de cosas, a veces directamente relacionadas con arte, a veces no. Y teníamos estas discusiones con el grupo de la maestría, que tengo unas memorias súper lindas de eso. Pero él nos hizo leer un texto, no recuerdo el nombre del texto ahora, pero es un texto que te habla sobre la historia de un carpintero protestante, puritano, no protestante. Aquí estoy haciendo una suposición que habrá sido alrededor del siglo XVII, más o menos. Y entonces, este carpintero se encuentra con un problema. Y es que él ve que los carpinteros católicos pueden demostrar su devoción a Dios por medio de la externalidad de aquello que hacen. Del oficio. Porque tienes toda esta estética barroca, que es parte de la estética católica, donde el tiempo que pusiste en trabajar eso es externo, es claro. Hace falta un segundo de verlo y esto se ha revelado. Pero los protestantes, en este caso la vertiente puritana de los protestantes,
vivía con la tensión esta de que querían demostrar su devoción a Dios por medio de su trabajo, pero luego también ellos no creían en la pomposidad estética, sino que eran más bien bastante minimalistas, digámoslo, por hacer un término más contemporáneo. Y entonces estos carpinteros puritanos comienzan a hacer carpintería sin usar clavos. Entonces, todas las uniones están hechas con tal nivel de precisión que todo cabe de esa manera. Y solamente hay dos entes que conocen el tiempo que le tomó al carpintero hacer todas las uniones, porque son invisibles al ojo. Y es el carpintero y Dios. Dios, qué bonito. Entonces, wow, qué bonito. Precisamente, volviendo al tema de la espiritualidad, el ateísmo y todo, ¿no? En retrospectiva me doy cuenta que el ateísmo tiene una dimensión espiritual muy grande, ¿no? Por eso también es tan común que por ejemplo, entre místicos hayan pasado por una etapa de un escepticismo donde se sienten abandonados por Dios, ¿no? El mismo Jesús en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Este momento de esa noche oscura del alma y todo, ¿no? Donde sientes que esa forma en la que tú creías ya no te funciona. O que te has estado mintiendo incluso, que todo esto era una mera fantasía, porque claramente, entre comillas, las circunstancias te muestran que no hay, en esta visión, no hay un Dios que esté amparándote. Y entonces, yo cuando, sí, pues de adolescente tenía mucha curiosidad y me acuerdo que en medio de esa curiosidad, ya como leía bastante porque había leído la Biblia como niño y había estado desde niño en grupos de discusión, tenía como unas herramientas también, no solamente para leer, sino también para poder articular ideas que me han sido súper útiles, ¿no? Y entonces me acuerdo que me encontré en eso con un libro que mi papá tenía de sus viejos tiempos, de cuando mi padre era comunista, izquierdista y todo eso. Y era este libro de Rousseau del contrato social. Entonces, que es uno de estos libros fundamentales de la historia política de Occidente, ¿no? Y entonces comienzo a leer este libro, ¿no? Y me encuentro con esta frase famosísima que es, el hombre nace libre y en todas partes vive esclavizado. Y para mí, imagínate, como que en esa ebullición de la adolescencia, o sea, esto me hablaba en un lenguaje que conectaba mucho conmigo intelectualmente, de repente con ese anhelo de justicia ¿no? que comenzaba a aparecer. Y entonces comencé a leer, como a escarbar entre estos libros. Y mi papá me encontró un día leyendo estas cosas y me dice, mira, te voy a dar un libro para que leas. Y entonces me da un libro de filosofía, y haber tenido hace unos 15, 16 años, me da este libro de filosofía escrito por una señora evangélica donde decía por qué estaban equivocados todos estos autores, ¿no? Wow. Y entonces, para mí ese libro fue increíble porque yo básicamente comencé a decir, tengo que leer a este, tengo que leer a este y al de acá. Y entonces, cuando ya entré a la universidad, me fui a vivir a Guayaquil. El primero que hice, el segundo día que llegué a Guayaquil, fue irme a una librería a buscar a Marx, a Nietzsche, todo eso, ¿no? Sí. Porque ahí había como el olor de algo prohibido, de algo misterioso, de algo que la sociedad alrededor mío no quería que yo conozca, ¿no? Y entonces, claro, imagínate, yo con mis pocas herramientas tratando de entender estas cosas, pero hacía las interpretaciones que podía, como ya hice mi grupo de amigos también. Y fue un momento súper lindo de descubrimiento intelectual, político, espiritual también de esta manera. Y que me sirvió mucho por una época de mi vida. Y ya luego, ese ropaje ya no me servía más. Y tuve que quitármelo.
y tomar uno nuevo. Y no fue solo el ropaje de todo este pensamiento comunista, socialista, filosófico que cuestionaba, sino también esto era directamente conectada con tu creencia de Dios o no de Dios. Correcto, y eso, sí. Entonces, ¿qué hace que esto ya, o que te des cuenta que esto ya no servía? Y mira, en el año 2008 yo llego con esta beca a Estados Unidos y era la segunda vez que salía del país en mi vida, a los 28 años. La primera vez había salido a los 23 a Cuba, porque yo como admiraba la Revolución Cubana, me fui a Cuba y había justo la Bienal de Arte, entonces fui a ver eso y a conocer y toda la cosa esa. ¿Y cómo fue la experiencia en Cuba? Solo déjame un poquito del paréntesis ahí. O sea, porque estabas viviendo esto y lo viste externalizado. ¿Qué tal fue? Sabes que es súper curioso reconocer cómo cuando tienes una convicción ideológica o de cualquier tipo tan fuerte, eres ciego a la evidencia. Qué sabiduría lo que acabas de decir. Y entonces yo llegué con la idea de lo que era Cuba y ya sabía que si algo no funcionaba era culpa de los Estados Unidos. Entonces era irrelevante que yo vea el sufrimiento de los cubanos. Wow. Y qué poderoso, Oscar, lo que acabas de decir, porque qué inteligencia superior requiere poder reconocer que cuando hay evidencia aquí, tengo la capacidad o no de cambiar mi pensamiento. Uf, o sea, tengo esa flexibilidad mental o estoy en una rigidez donde todo lo que quiero ver afuera es simplemente comprobar que tengo la razón. Correcto. En cambio, a poder, no sé, indagar con curiosidad y ver cómo esto puede sorprenderte. Sí, si es que no tienes esa flexibilidad, la vida te lo va a enseñar con fuerza bruta y te va a doler un montón. Porque hay aprendizajes que son o son. Así es. Y entonces si no tienes mucha flexibilidad, bueno, pues igual lo vas a aprender. Ojalá. Pero bueno, en todo caso, cuando llego con esta beca a Estados Unidos, y fíjate que, déjame contarte una cosa más, es que cuando yo tenía 26 años, estaba en Guayaquil y llegó el director de un programa de maestrías en Estados Unidos de vacaciones. Era un ecuatoriano que se había ido hace muchísimos años del Ecuador y él fue a ver exposiciones y eso y se conoció con alguien del mundo del arte y le pidió que le recomiende como nombres de artistas jóvenes para ver los portafolios. Entre esos varios le recomendó el mío. Me escribieron, oye Oscar, hay esta persona, no me dijeron más, que quiere ver el portafolio de artistas jóvenes, envíalo. Lo envié y entonces él me contacta y me dice, oye, quiero conversar contigo. Y nos vimos en un bar en Las Peñas y ahí estábamos conversando y él me dice, mira, no sé si estás interesado en hacer una maestría en Estados Unidos. Dime, porque creo que el trabajo que haces está bastante bien y me gustaría que vengas. Yo me quedé sorprendido porque mi mundo eran unas cuantas cuadras en Guayaquil. Y eso sí, yo he trabajado muchísimo. He tenido como ese ser interno de estar... O sea, yo hago y exhibo desde los 18 años. Wow. Y ejecutas, ¿no? Es que sí. Oye, y ojo, porque no quisiera que nadie vea esas pinturas que yo hacía a los 18 años y eso, porque aunque para mi madre, a quien amo y admiro tanto, es lo mejor que yo he hecho en toda mi vida, ¿no? Ya después ya me hice demasiado intelectualoide. Entonces, pero en esto, él me dice, y yo le digo, sí, de una, claro. Me dice, bueno, tengo dos preguntas. Una, ¿hablas inglés? Y dos, ¿tienes licenciatura? Yo le digo, mira, voy a ser honesto contigo. La respuesta es no a las dos preguntas. Pero dame un año y lo soluciono. Yo había sacado un título de tecnología en diseño gráfico. En una época, cuando me fui a vivir a Guayaquil, yo ya sabía que quería hacer. Yo a los 16 años ya sabía que quería ser artista. Y cuando llegué a Guayaquil, no había dónde estudiar arte. Entonces, artes visuales, artes plásticas. Entonces no me quedó más que ir a estudiar
lo más parecido, que era diseño gráfico. Entonces Wow. tenía este También título de tecnólogo en diseño gráfico y que lo tenía por ahí. Y averigué en la universidad y me dijeron, mira, si te pones las pilas, en un año puedes sacar un título de licenciatura. Entonces dije, ok, vamos, a ver, nos vamos a enfocar y vamos a hacer que esto funcione. Y además, y sobre el tema del inglés, yo dije, a ver, ¿cómo le hacemos? Y ahí me inventé mi método, ¿no? Mi método consistió, en aquella época, esto fue... no era pre-Duolingo. Sí, exacto, o sea, esto ya fue en el año 2007. Yo fui a la bahía en Guayaquil a comprarme todas las temporadas de Seinfeld. ¡Ay, qué divino! Y entonces Así aprendiste inglés. Aprendí inglés viendo Seinfeld en inglés con subtítulos en inglés y yo con un diccionario. Qué bien, carajo. Y ya te imaginas, o sea, que el inglés que yo hablaba en inglés es rarísimo, ¿no? Pero con esto logré pasar el TOEFL. El TOEFL, no puede ser. Pasé el Mami, TOEFL, sí. Okay. Y bueno, terminé todos los estudios. Mientras estaba haciendo el segundo semestre que me faltaba, ya estuve haciendo también la tesis, terminé eso. Logré enviar justo a tiempo todo para la maestría. Y entonces, y aquí se conecta esto con Dios, yo llego a los Estados Unidos y me acuerdo la primera semana me tuve que quedar en el sofá de un chico de la universidad que me recibió en su departamento. Y entonces llego, me acuerdo que llegué así molido en la madrugada y a la mañana siguiente que me despierto, abro los ojos y mi impulso fue orar y darle gracias a Dios por haberme traído hasta ahí. Wow. Y entonces realmente mi conexión con la espiritualidad ha sido muy, muy básica, muy sencilla. Y es, para mí, la evidencia de que Dios existe es que yo recibo un exceso de gracia todos los días de mi vida. O sea, hay cosas increíbles que me pasan, como conversar contigo en este momento. Igualmente. Que solamente pueden, que no son cosas que yo me merezco. No sé, o sea, pasan cientos, miles de cosas en el día de uno en las que la vida de uno depende de la bondad de los extraños. Y son cosas, esa bondad no es una bondad que uno hizo algo para merecérsela. Entonces, yo me doy cuenta justamente la manifestación de lo divino para mí es simplemente el reconocimiento de ese exceso de gracia en mi vida. Ay, qué bestia. Me llena el corazón, ¿sabes? Porque creo que esa es la simplicidad de algo que ha sido realmente vivenciado y no aprendido. Está ahí, es en la pequeña gracia. O sea, todo gran maestro de cualquier religión, es sal y siente. Fíjate en el viento. Bueno, la primera experiencia así profunda espiritual que yo tuve fue en un retiro al que mis papás se habían separado y mi mamá y su mejor amiga, que era mi tía, decidieron que yo necesitaba ir a hacer algunas cosas. Entonces me consiguieron un gato, por eso han dicho, Valentina, que abrace algo para que pueda traducir cualquier cosa que va a pasar. Y después de esto me llevaron a hacer constelaciones familiares, que fue súper wow. Yo súper escéptica, ¿no? Y era como, les voy a probar que esto no funciona. Así, y literal me arrodilló esa experiencia. Wow. Y de ahí salí y hicimos un taller de danza primal. Y yo llego a estas cosas sin tener idea. Ellos estaban sacando una maestría en psicología transpersonal, que fue eventualmente la que yo me metí, pero yo no tenía idea. Yo entraba a este lugar donde iban a bailar. Y era el tamboreo. Entonces, el primer día nos tuvieron 8 horas haciendo el movimiento primal con diferentes tambores del cuerpo. Lo que se me movió. Yo me desperté al siguiente día y me acuerdo simplemente haber salido afuera al césped y me quedé un rato solo observando a las hormigas que estaban ahí. Y yo en mí pensé que era un ratito hasta que el profesor salió y me dijo, vas 1 hora y media aquí. ¿Te puedo acompañar en algo? Y yo le recé como que
lo que yo estaba viendo era como la grandiosidad de las hormigas, que suena tan irónico, pero yo lo estaba viviendo, solo viendo como el milagro de estar viva. Lo estaba experimentando. Y claro, como había movido tanto mi cuerpo, los movimientos primales te conectan a cosas que todavía no entiendo, pero era tan sencillo, tan sencillo. Y desde ahí mi experiencia, porque yo también tuve esta época, y justo 14 a los 17 años, 18 años, filosófica al cuadrado, cuestionando todo, o sea, Nietzsche, pucha, mi religión, comunista, así como, pucha, sobre todo a los 17, como decía, antitaurina con toda la familia, o sea, buscar lo que sea que era la justicia social, y esa bandera la llevé por miles de años. Pero en este momento de experimentar algo que no era una intelectualización, sino una experiencia que nadie me podía explicar, fue tan, tan, tan poderosa. Solo me acuerdo de lo que sentí ese rato, o sea, cómo podía saborear ese día un vaso de agua, que nunca en la vida lo había tenido. Esa presencia fue lo que me hizo sentir que había algo interior que estaba queriendo ser descubierto. ¿Cuál es tu práctica para la presencia? Meditación. Justo conversábamos hoy con el Santi y le decía que todos los talleres que he hecho y de todas las certificaciones, coachings, y me he viajado el mundo, me he gastado toda la plata que he tenido y no tenido en eso, nada me ha dado la experiencia de la divinidad como el silencio. Pero todos me han ayudado a llegar a un silencio más profundo. Entonces, tal vez yo me acuerdo de la primera vez que decía, pero yo nunca iría a un retiro de silencio, ¿te imaginas? Yo para hablar, la música, lo que sea. Y cuando fui al primero fue cierto nivel, cierta capa que alcancé a llegar. Y yo medito hace muchos años, deben ser unos 18 años, 19 años, pero cuando me comprometí a hacer la meditación diaria y sin reloj, comenzó a cambiar. Porque es tal cual, no sé, te pasa, pero a mí yo cuando pinto o estoy creando algo, si me pongo como un tiempo y algo que tengo que tener de resultado, es muy diferente la experiencia a que cuando permito que esto sea lo que tiene que estar, porque está ahí. Es tal cual con la meditación. Entonces, lo que tuve un gran maestro que me enseñó a que la meditación no era salir del cuerpo, sino que era a través del cuerpo. Y esa experiencia que le enseño, y a veces la practico con mis pacientes, es que es lo que se llama meditación cuántica o embodiment o alguna de estas vainas, así, cualquier nombre, pero es encontrar ese espacio a través del cuerpo, es sensorial. Y eso me fue como generando, no sé cómo decirlo, como un universo interior donde simplemente iba indagando en más silencio. Y eso es lo que, cuando está con una práctica sólida eso, todo el resto del día tiene una capacidad de expresarse. Es como si el container mío, en donde la vida se puede manifestar, se expande, versus en el que generalmente he estado la vida, que es en mi mente, en mi racionalización o en mi interpretación de todo, que era una cosita chiquita donde no tenía mucho que mostrarse. Entonces es por eso que vuelvo a esa práctica constantemente. Wow. Entonces, ¿tú meditas todos los días? Sí, es mi fin. Y sabes que sí es difícil con un bebé que no duerme, porque a veces el cansancio es como... Me acuerdo alguna vez leí una cosa, decía, la meditación es más descanso que el sueño. Y es muy difícil llegar a este estado de meditación. No sé si decir es muy difícil, porque no fue difícil llegar para mí allá. Lo que fue difícil es pelear con todo lo que me resiste a sentarme. Eso ha sido un camino. Sabes que ahorita que mencionabas esto, lo del descanso, me acuerdo que años atrás David Lynch estaba dando una charla en una universidad, en una facultad de arte. Y entonces en el Q&A al final, ¿no? una chica le pregunta, Mr. Lynch, ¿cómo hace usted para seguir siendo tan creativo después de tantos años y cosas? Y Lynch le responde,
hay dos componentes para la creatividad. Dormir bien y ser feliz. A mí me encanta eso, porque va también en contra del mito del artista maldito, sufridor. Total. Que, ¿sabes qué? Que para mí se conecta mucho también con este componente también político que quizás tú y yo vivimos. Justo esas ¿no? eran las cosas que te quería preguntar. Ajá. Sí, porque creo que al final del día, a nivel político y espiritual también, yo cuando era comunista, socialista, lo que quieras, para mí el engendro del mal en la sociedad era un engendro exterior. Era que habían unas fuerzas estructurales en la sociedad que nos oprimían y bla, bla. Entonces, si algo había externo que te oprimía, inevitablemente éramos los víctimas. Correcto. De esto. Y entonces, para mí el crecimiento espiritual y político en ese sentido es el momento en que te das cuenta que tienes que, mira, el mundo será injusto y siempre ha sido y siempre lo va a ser. Esto tampoco es justificación de opresiones sobre las personas, pero al final del día lo que tú puedes hacer es asumir tu responsabilidad, la responsabilidad absoluta sobre tus acciones, sobre las personas alrededor tuyo, 100%. por cómo respetas, amas, sí, cómo contribuyes, ¿no? Pero es desde el espacio de la responsabilidad personal. Y cualquier escuela de pensamiento político para mí que vea a la injusticia desde algo que viene desde afuera nuestro y que no es la manifestación particular de los monstruos y los fantasmas que llevamos dentro, para mí está equivocada. Y aún si estuviera en lo cierto, si tú no partes de la responsabilidad personal, no vas a poder combatir ninguna injusticia realmente. Absoluta. Y eso es algo tan crucial que dices, porque generalmente quien está luchando por una injusticia y la está expresando afuera, ¿no? Es que es tan injusto, mira lo que está pasando, toda la guerra, lo que sea que está... no está queriendo tomar responsabilidad sobre lo que sí puede actuar. Entonces se vuelve, en inglés hay esta palabra que es righteousness, que no sé cómo se podría traducir al español. Es una buena palabra. Como virtuoso, pero no es exactamente eso, ¿no? Es como... Que no es virtud, no, pero... No, es... como creerte que eres virtuoso, una exacto, superioridad de alguna exacto, manera, sí, de sí, creer sí. que entonces superioridad moral, quizás. Moral, eso sería una buena... Ajá. De creer que entonces yo llevo esta manera porque tengo esta conciencia y estoy luchando por el injusto. Y a mí siempre la pregunta es, ¿y para qué? O sea, ¿en qué estás luchando? O sea, cuéntame, ¿qué estás logrando con eso? Y yo digo que yo me puedo sentar a conversar y a reír y casi a burlar de los que están cargando estas banderas, porque yo he sido la que ha cargado todas las banderas. Entonces sé exactamente el peso de cada una, el color, dónde se las pinta y todas las cosas. Y también vi el techo, que era en cuanto a un desarrollo en profundizar en mi ser, el tener que cargar estas banderas, porque todo era afuera, ¿no? Mirar cómo debería ser el mundo, como dentro de lo que yo no podía comprender. Y a mí lo que me pasaba es que cambió esta idea de que ya no era un tema político en el cuanto eres capitalista, eres socialista, sino decía, lo que yo busco es un sistema o apoyo a un sistema donde la persona tenga la capacidad de sentirse fulfilled o that it can thrive, y estas palabras en inglés, pero es que viva en su capacidad de expresión máxima. Y esto, con todos los estudios de psicología y todo lo que he hecho, comprendo que solo pasa a través del mérito. Es decir, de que cuando alguien se ha enfrentado a un reto y logra superarlo. Por eso la sobreprotección a un niño, por eso la sobreprotección social, ya sea a través del socialismo o de lo que sea, no termina funcionando.
para la virtud del ser humano que pueda encontrarse en toda su capacidad, en la capacidad creadora. Entonces, no es tanto si es capitalista, socialista y eso, sino es cuánto esto te está retando. Y de pronto, cuando comenzamos a verlo con esta tal vez diferente perspectiva, ya todos estos problemas que queremos pueden ser, y tal vez digo muy chis en esto, desde la connotación como los chinos lo escriben a la palabra crisis, ¿no? Desde esta segunda parte que hay oportunidad. Entonces, ¿dónde está la oportunidad ahí para este ser que encuentra su mérito en ir evolucionando? Encuentra su reto, que se encuentra al borde. ¿Sabes qué? Es que, como artista, uno... Y creo que sucede a muchas personas. Es que artistas, ya sabes, somos tantos y tantos y tantos, ¿no? Gente que hace música, gente que hace danza, teatro, etcétera. Gente que le apasionan estas cosas, aunque no las practiquen, todo eso. Pero también pienso como en una intersección que hay entre estos mitos políticos de la justicia social y luego también los mitos personales del ego artístico. Donde qué buena conexión. Hay una conexión ahí muy, muy poderosa, ¿no? Siento que a nivel político algo que sucede con los discursos más de izquierda es que al tú posicionarte, ¿no? Algo que yo escucho a menudo, por ejemplo, de gente que está en ese lado del espectro político, es que yo soy un humanista, ¿no? Por ejemplo, una forma de decirlo. O sea, yo sí me preocupo por los seres humanos. Claro. ¿Y qué es esto si no es un sentido de qué te genera eso? De superioridad moral. Correcto. Escondida, no disfrazada. Pero luego, para mí eso, ya sabes, o sea, seres humanos los hay también en todo el espectro político, ¿no? Que dicen que son seres virtuosos, que tienen esa posición política o espiritual, lo que sea, porque tienen esta superioridad moral y todo eso. Pero luego es interesante cuando les preguntas, ok, ¿cuál es tu método? Y entonces si te vas como a alguien ya aún más a la izquierda, ¿no? Comunista. Y el método sucede que es, para hacer el bien, el método consiste en armar un gran aparato burocrático que va a controlar a la sociedad. Claro, que es autoritario. Autoritario, para hacer lo imposible, que es igualar a las personas. Qué pobreza, ¿no? Y esto es... sucede que la riqueza de la humanidad es precisamente la diferencia, no la igualdad. Absoluto. Y lo otro es que incluso si uno dijera, si uno quisiera ser abogado del diablo, decir, no, es que nos referimos específicamente a la riqueza financiera, económica. Tampoco es el caso. O sea, en este momento, aquí en esta habitación, somos 4 personas. Somos tú y yo y los dos colegas maravillosos que están grabando esta conversación. Si a los 4 nos quitan todo y nos dan a cada uno de nosotros, como para empezar, así, desde el mismo rasero, nos dan a cada uno de nosotros $100. Este observador hipotético que habría conducido ese experimento, si volviera a encontrarnos después de un año, descubriría que cada uno tomó caminos diferentes, hizo cosas diferentes con esos mismos recursos. Entonces, la idea de igualar a la fuerza mediante el autoritarismo virtuoso además. Así es. Es el más peligroso. Sí, y sabes que quizás lo digo ahora porque es como que no aprendimos nada del siglo XX. El siglo XX nos demostró los monstruos de las utopías de la justicia. Pero lo que sucede es que, sin duda, hay un anhelo allí espiritual que sí, en ideologías de socialistas, digamos, que sí es válido, que es el anhelo de justicia. Pero luego, la gente piensa que el método que estas ideologías le proveen para llegar a ese anhelo, piensan que es igual de virtuoso. Y no se dan cuenta que el método
solamente va a generar una barbarie. Pero sabes que yo ahí hasta me atrevería a cuestionar si la idea de algo que es justo es simplemente una idea muy radicada en una concepción muy básica de lo que es el ser humano y la sociedad. Porque yo ahí sí me abro un poco y no quiero como spiritually bypass esto, ¿sabes? Como que, ay, sí. Pero no tenemos una comprensión completa de lo que es justo o no. O sea, si mi hermana se hubiese cuestionado y decir, ¿por qué me dio ELA? ¿Por qué tengo que estar parapléjica en mi cama sin poder abrazarle al niño que acabo de parir? Cuando mi sueño era ser mamá, lo que sea. ¿Por qué esto no es justo? Se hubiese quedado en una pobreza comparada con toda la potencia que tuvo al decir, ¿y qué corona tengo yo? Que no me va a pasar esto. Correcto. Entonces, no alcanzamos a comprender el misterio de todo lo que parece injusto al comienzo. Entonces, claro que si tú le dices esto a una persona que está puesto esta bandera, te dice, pues que claro, tú que tienes el privilegio y se van con toda esa otra bandera que también lo he hecho, entonces sé cómo cargarla. Simplemente lo que he aprendido yo es que hay cierto nivel de conciencia, porque no es otra, es una madurez que a la que podemos tener acceso, que te permite ir comprendiendo, como ver un poquito con diferentes colores, con más colores. Creo que cuando estamos tan obsesionados con lo que es la justicia, es como si tendríamos dos lentes color rojo. Y todo lo vemos a través de esos lentes. Es más, Mandela habló de esto en los memes de conciencia. O sea, y decía, si tú estás en este nivel de conciencia, todo estás viendo desde este lugar. Entonces había la gente que todo era tribal, la gente que todo era ejecución, la gente que todo era lo que sea, ¿no? Religiosidad, dependiendo de dónde estabas. Y yo creo que mientras vas evolucionando, odio decir esa palabra mucho, pero bueno, evolucionando y vas uniendo como diferentes colores a tu lente. Entonces tienes más capacidad, más espectro para poder ver y comprender que no entiendes. Por eso el gran sabio termina diciendo solo sé que nada sé. Porque no alcanzo a comprender todo. No es de un pobre que solo estuvo privilegiado o en un ladito y que solo veía, sino es porque tuvo una experiencia profunda. Y por eso puede reconocer que no lo entiendo, que no lo reconozco. Y esa es la sabiduría que yo creo que ahora al mundo le falta un poco. Totalmente, ¿eh? O sea, sabes que de manera complementaria a lo que decías, algo que me he ido preguntando es, ok, si este anhelo del alma, y comparto la crítica que le haces también a este sentimiento de qué realmente significa este anhelo del alma de justicia y todo. Pero si le damos el beneficio de la duda por un momento, para mí lo siguiente es, y donde está como el truco, digamos, ¿no? Es nuevamente, ¿cuál es el método para que ese anhelo baje a la tierra, descienda a la tierra, ¿no? Y yo creo que con mis herramientas lo que logro identificar es que el gran truco de esto, de este tipo de argumentación, está en no comprender el sentido de escala. ¿A qué me refiero? A que hay ciertas dinámicas de la vida que son escalables y ciertas dinámicas que no son escalables. Entonces, digamos, en el sentido más básico del mundo, esto va a sonar trillado, pero tomémoslo así simplemente para poder llegar a concretar alguna idea. Es muy importante lo que dices. Ajá. ¿No? Entonces, tenemos el sentido individual. Solemos crecer en familia. Entonces, como que esto es como una pirámide invertida, ¿no? Entonces, tienes al individuo, tienes a la familia, se va expandiendo. Luego tienes a la comunidad. Luego tienes a la sociedad. Y el error que se comete desde ciertas ideologías es luego pensar que la siguiente escala es el Estado. Qué importante. Y sucede que el Estado no es la expansión de la comunidad, ni la expansión de la sociedad, ni es tampoco la manifestación de una supuesta voluntad social. El Estado es otra cosa. El Estado es como una vestimenta que tuvieras a un lado
Y esta misma organización social de forma tan básica, que he descrito de forma tan básica, pudiese existir también sin Estado. A ver, los seres humanos somos súper inventivos. Y hay mil formas en las cuales sociedades muy complejas han existido sin estados centrales. Pero el Estado es como un cierto ropaje, más bien, es como una organización. Si aquí está la sociedad, es como parasocial, y se le trae y se la pone a la sociedad. Yo así es como lo comprendo. Entonces, para mí el Estado no es la manifestación de ninguna voluntad social, popular, ni mucho menos. El Estado es simplemente una estructura que se le impone a la sociedad para que sea funcional. Así es, estoy de acuerdo 100%. Y puede ser buena, puede ser mala, ¿no? Pero eso es lo que hace que, por ejemplo, lo ves claramente en Venezuela, donde los incentivos del Estado es perpetuarse, aun si la voluntad de la sociedad es otra. Así es. Y entonces ahí te das cuenta de forma tan clara que aquellos que llamamos Estado y aquello que llamamos sociedad y toda esa complejidad que existe dentro de la sociedad son dos cosas diferentes. Y el Estado tiene sus propios incentivos. Y si el Estado tiene que convencerte a ti y a mí de que tenemos que servirle, lo va a hacer, pero el Estado siempre va a pretender que es la escala superior en la cual se engloban todas las otras escalas de la sociedad. Pero el Estado no tiene nada que ver con eso. No, para nada. Y me encanta la diferenciación, como esta imposición que está puesta y a la final es como es un reflejo todavía del ego, si quisieras decir colectivo también, que por eso se sobrepone y de alguna manera nos es tan difícil como proponer un Estado que funcione para orientar, para guiar, para permitir que la sociedad funcione sin que sea de cualquiera de las perspectivas opresivo y limitador. Todavía nos falta un poquito para llegar allá. Bueno, es que quiero hacerte una última pregunta para terminar esto. Y saber que nos quedan muchas conversaciones pendientes. Así que seguramente estarás por aquí pronto otra vez. Oye, pero ha estado chévere, como que hay diferentes como flavors en la conversación. No terminamos con esta parte más política y todo, pero están estas siempre cosas ocurre así, como que se va por ahí. Pero te quiero preguntar, ¿qué crees que necesita más o que necesita menos el mundo hoy? Más Óscares, por favor. No. A ver, te contesto desde mi pequeñísima experiencia personal. Lo que yo siento en este momento que necesitamos es, te lo digo así de forma de anhelo personal quizás, ¿no? Pero es recordar las cosas más básicas, ¿no? Estoy pensando, la imagen que me viene a la cabeza es manos y barro. Y permitir que a través de las cosas más sencillas y que además no tienen un propósito preestablecido, más que el encuentro del ser con la materia y ver qué surge de ese encuentro. Siento que eso es algo que sí está muy, muy en riesgo hoy en día, porque vivimos un momento en que estamos entregándole una gran parte nuestra a algoritmos. Algoritmos no solamente de inteligencia artificial, sino también algoritmos de atención, que son brillantes. Y entonces siento que estamos como outsourcing partes importantes de nuestro ser. Y sí siento que vivimos un momento como de este riesgo existencial. Porque sería genial si pudiéramos hacer outsourcing de las cosas de las cosas más repetitivas. Pero estamos haciendo outsourcing de creatividad, estamos haciendo outsourcing de nuestra atención,
de nuestra conexión afectiva, entonces estamos haciendo el outsourcing equivocado en este momento. Y siento que en medio de ese riesgo, las cosas más sencillas, y siento que a través del tacto, de los sentidos menos audiovisuales, sospecho que hay como respuestas de reconexión propia. Qué bonito. Uf, qué poderoso. Sí, cuando dices, o sea, hasta el mismo término creators. Ahora son los que están constantemente frente a una pantalla. ¿Y qué pasa cuando no creamos frente a algo visual? Porque está muy excedido esto. Pero nos comenzamos a conectar con otro tipo de sentidos. Es como que hay una expansión en la capacidad de percibir. Es por eso justo en Vipassana, ¿no? En este tipo de meditaciones profundas, en lo que yo trabajo con Somatic Release y es a través de todos los sentidos en el cuerpo, que es lo poderoso. Así que me llevo eso como un lindo regalo. Gracias. Gracias a ti, Valentina. Qué power conversar contigo. Ay, qué que chévere. sea la primera de muchos, así que gracias. Sí. Gracias por escuchar este episodio de Pa' Dentro. ¡Qué power es Oscar! ¿Verdad? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Yo sé, aquí tenemos gente que a mí me termina sorprendiendo, ilusionando y sobre todo que crezco tanto en estas conversaciones. Estoy segura que a ti también te está contagiando un poquito de esto. Asegúrate de suscribirte en nuestros canales de social media, TikTok, Instagram, YouTube. Ven, escúchanos en cada uno. Estamos compartiendo diferentes cosas y estamos haciendo reflexiones. Y también ven a nuestra newsletter. Si no estás todavía en nuestra newsletter, ven, porque tenemos un poco de herramientas que nos comparten por aquí que ha salido de mi propio trabajo y que quiero compartir contigo. Gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por escuchar este episodio aquí en Pa' Dentro.